Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Vivimos en una época que a veces nos cuesta un poco entender, ¿no? Y nos perdemos en este mundo que nos tiene permanentemente activos y a veces envueltos en reacciones violentas, ¿no? Sin ir lejos, antes de ayer yo iba en el subte, como cualquiera de nosotros, y de pronto un tumulto, trompadas. ¿Qué había sucedido? A una persona le habían arrebatado el celular. Y el grupito, que eran visitantes, eran turistas, empezaron a trompadas para todos lados, pobres, porque ellos sintieron cuando se lo robaban, pero no sabían. Después pidieron disculpas, qué sé yo, gran tumulto en el subte donde uno no puede hacer nada. Pero precisamente pensando en esto, ¿qué nos lleva a esa forma de reaccionar, de actuar? Se nos ha ocurrido pensar qué es la violencia, ¿no? Y hablar del enfoque filosófico de la violencia. Y para ello hemos invitado a una amiga del programa, la profesora Maya Lukács Destier. Ella es profesora licenciada y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesora titular ordinaria de filosofía en la UCA, donde se desempeñó hasta diciembre del 2018 como directora del Departamento de Filosofía. Ha sido profesora visitante en varias universidades europeas y norteamericanas. Se ha jubilado como investigadora independiente del CONICET. Bueno, lo de jubilado, lo dudo, Maya, en vos. Participa en proyectos de investigación en la UBA, es secretaria de la Sociedad Tomista Argentina, miembro correspondiente de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino, y expresidente de la Asociación de Estudios Jovesianos de Argentina, además de numerosos trabajos, publicaciones. También ha escrito 3 libros muy interesantes. Bienvenida, Maya, a nuestro programa. Muchas gracias, Olga. Siempre es un gusto participar en tus programas que entiendo iluminan a mucha gente del auditorio que te sigue año a año. Gracias, gracias. Bueno, eso tratamos, Maya. Es difícil en esta época, pero eso tratamos. Bueno, pero lo necesitamos. Sí, lo necesitamos, porque vos sabés que yo pienso, uno enciende el televisor y son todas malas noticias, ¿no? Sí, que robaron, que asaltaron, que violaron, que quemaron. Dios mío, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde estamos parados? Entonces, por eso, Maya, pensamos desde la producción, a ver, vos que sos una entendida, ¿no?, en estos temas, ¿qué es la violencia? ¿De dónde arranca? ¿Cuál es ese enfoque filosófico para saber dónde estamos parados? Pero mirá, Olga, no quisiera ser pedante, pero conviene siempre recordar los orígenes de las palabras. Violencia tiene una etimología latina, violentia, y a su vez violentia procede de una palabra latina que es vis. Vis, V corta I S, significa fuerza. Entonces la violencia sería fuerza, pero una fuerza indebida, es decir, una fuerza, el uso indebido de la fuerza. De la fuerza. Y realmente nosotros tenemos que distinguir violencia de agresividad. Sí. Si entendemos por agresividad ese impulso que el hombre naturalmente tiene como animal que es para mantener la subsistencia. O sea, el hombre primitivo ha tenido que ser agresivo para subsistir y sobrevivir. Y de alguna manera el hombre contemporáneo también, porque estamos viviendo en una sociedad muy competitiva. Pero lo malo es cuando esa agresividad no la canaliza
como una pasión por el bien, sino cuando esa agresividad se convierte en un uso indebido de la fuerza. Una pregunta, ¿la violencia se contrapone a la naturaleza, a lo natural? Mira, históricamente en la historia, digamos, de la filosofía, ha habido autores que sostienen que el hombre es naturalmente malo, y otros, como el caso de Thomas Hobbes, y otros que el hombre es naturalmente bueno, como el caso de Rousseau. Sí. ¿Qué pasa? El tema pasa por esto, digamos, si nosotros, al margen de esta mirada filosófica de estos dos filósofos contrapuestos que son exponentes de la modernidad, pensamos en el hombre, digamos, el hombre salvaje, llamémoslo así, en sentido de un hombre no educado, ahí la violencia forma parte de lo que es esa naturaleza, por lo mismo que decíamos antes, que brota de alguna forma de ese impulso agresivo, en una agresividad bien entendida, entendida como la proacción. El hombre debe ser proactivo para conseguir sus objetivos, pero si no, esa proacción no está movida en forma educada, cae en una expresión violenta. Claro. O sea, podríamos distinguir entre el hombre de la caverna, ¿no? Exacto. Que sale a cazar y caza violentamente porque sabe que de cazador puede ser cazado, y entonces tiene que sacar su agresividad y su violencia para lograr el objetivo, que va a ser comer. Comer y que no lo coman. Y que no lo coman, claro, por eso, cazar y cazado. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, el hombre que de pronto, como ser en esta semana, 145 cortes de calles. Ahí hay una diferencia entre el hombre de las cavernas y el hombre que tiene que vivir en la sociedad. A eso decís vos, llamás educación, que por ayudar al otro, social, por solidaridad, etcétera. La vida social, es decir, bueno, justamente por eso pongo el ejemplo de Thomas Hobbes, que es un filósofo que sostenía que el hombre es lobo del hombre en el estado de naturaleza. Exacto. En cambio, en el estado de vida política y vida social, el hombre puede ser un dios para el hombre, decía él. Esa es su expresión. Es decir, en el mismo libro, en el prólogo del libro de Kiwe, donde Hobbes tiene esta expresión, homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre, a renglón seguido aparece el homo homini deus, el hombre puede ser un dios para el hombre. Claro. Lo que pasa es que siempre se lo caratuló a Hobbes, o se lo, digamos, se lo vinculó a la expresión homo homini lupus, o sea, el hombre lobo del hombre. El lobo del hombre. Pero él explica claramente eso, justamente, que en un estado de naturaleza todo le pertenece a todos. Entonces, cada uno, como los bienes son escasos, adquiere las formas. Se apodera para que no se apodere otro y no le falte a él. Entonces, por naturaleza sería violento. Ahora, también esa violencia, Hobbes es consciente de que esa violencia lleva a la propia perdición, porque nadie está exento de morir en esos casos, porque así como yo soy violento, cada uno de los otros hombres en estado de naturaleza lo son, y yo puedo de alguna manera ir evitando los peligros, pero en algún momento, y no puedo estar toda la vida cubriéndome el frente y la espalda, porque digamos por todos lados me asedian. Con lo cual, dice Hobbes, conviene de poner ese derecho a todas las cosas, hacer un pacto, en ese pacto interviene la racionalidad, y ese es el punto. Cuando tomamos al hombre ya como no como un animal solamente, sino como un animal racional, la racionalidad nos va a mostrar que la violencia no puede
satisfacer al hombre, no es la salida que el hombre por su naturaleza de racionalidad debe lograr. El hombre debe lograr la convivencia. Claro. La convivencia necesita del diálogo, necesita del diálogo, del consenso, y eso es lo que da lugar a la sociedad. La sociedad puede estar muy dividida, pero tiene que darse cuenta que es para el bien de todos no querer solamente imponer mi idea en concreto, sino llegar en un cierto consenso a buscar el bien común de todos los que formamos parte de esta sociedad. Eso sería la diferencia entre el hombre de las cavernas y el hombre que a través de miles de años se fue acostumbrando y siguiendo reglas comunes a todos para una convivencia armónica y pacífica, exacto. No de la humanidad. Y el tema es también, pasa por esto, si nosotros a la violencia, ¿qué le contraponemos? ¿Qué le ponemos como antónimo al término violencia? Paz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, digamos, no es posible la paz o por qué pensamos que no puede haber una, como me decías hace un ratito sobre los piquetes, que no puede haber una manifestación pacífica? ¿Por qué no? Exacto. Porque en realidad la paz supone la tranquilidad en el orden. Así la definía San Agustín, siglo IV, V después de Cristo. Y sigue siendo válida esa definición de paz, porque donde no hay orden, aparece la violencia. Y el orden tiene que estar basado en la justicia, porque si el orden no es justo, también surge como respuesta, o sea, esa agresividad se va a convertir en violencia. Claro. Entonces, acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta: diálogo, orden y justicia. Que van unidas. Si faltan esas cuestiones, no vamos a salir más de la violencia. Maya, no me quites las esperanzas. No, yo siempre lo digo de un modo muy esperanzador, porque no es que no podamos lograrlo, porque el hombre tiene capacidad de lograrlo. El hombre tiene capacidad de lograrlo, pero también tiene que tomar conciencia de que la violencia, digamos, no se puede responder con violencia a más violencia, porque es una bola de nieve que después no se puede detener. Entonces, mientras haya posibilidad de diálogo, el diálogo es necesario. Y ese diálogo tiene que estar fundado en una, digamos, situación justa. Porque si nosotros pretendemos calmar a los violentos y seguir en la injusticia, no se puede. No vamos a tener resultados. Vos sabés que buscando, ¿no?, cómo acercarnos al tema, de pronto surgió el hombre, sale a trabajar en su oficina, es maltratado, ¿no es cierto?, por el jefe, por distintas autoridades, porque viste que hoy la gente está muy agresiva, ¿no? Muy agresiva. No sé si los medios de comunicación ayudan en todo lo que muestran, no sé cuál es el límite y si hay una estadística o hay un seguimiento del daño que produce en la mente al hombre actual tanta agresión visual, ¿no? Sí. Pero ponía el ejemplo un hombre que es maltratado en la oficina, llega a su casa y maltrata a su esposa y a sus hijos, maltrata al entorno, se hace un hombre violento, ¿no? Entonces, ¿cómo esto, cómo se puede elevar, cómo se puede remediar? Porque por un lado hablamos del hombre natural, que para sobrevivir en su propia naturaleza es violento, ¿no? El hombre que salía a cazar, a defender sus cosas, a defender su cueva, su lugar. Pero después ya cuando el hombre empieza a convivir, empieza a jugar otra cosa, porque el hombre no es solamente lo que vemos, sino también está la vida espiritual, ¿no? Y por eso también el tema es en qué podemos colaborar cada uno de nosotros para que la violencia disminuya. En tener paz interior, lograr la paz interior.
si cada individuo lograra la paz interior, eso se difunde, porque hay una expresión de Tomás de Aquino que dice que el bien es difusivo. Sí. Es decir, si hay algo bueno o un ser es armónico, como que irradia esa armonía. Entonces, justamente, en la medida en que yo controlo mi apasionamiento para que mi reacción frente a una situación de injusticia no sea la violencia, sino la palabra, tratar de pacificar la situación, de armonizar los gestos, voy a lograr que el otro también se apacigüe, porque es una cuestión de bajar, digamos, ¿cómo te puedo decir? Nosotros vivimos en un nivel de estrés muy grande. Sí. Además del nivel de estrés, no colabora en la sociedad contemporánea el uso permanente de los medios tecnológicos. Sí. Nosotros estamos demasiado aferrados a los celulares, a las computadoras. Eso produce alteraciones neurológicas de las cuales nosotros no somos muy conscientes. Exacto. Se nota en los chicos ya. Y se nota en los chicos. Entonces, evidentemente, eso produce una irritabilidad en nuestro cerebro que finalmente termina por volcarse en el mejor de los casos a través de palabras, cuando no es a través de expresiones como las que vos viviste en el subte de puñetazos, ¿no? ¿Qué se puede arreglar con los puñetazos? Porque ya el robo estaba hecho, pero claro, se ve que esta gente pensaba que todavía el ladrón estaba y se la tomó contra todos. Pero por eso te digo, te das cuenta que la violencia es contagiosa. Sí. Pero también tenemos que pensar, y por eso esto sería la visión positiva, también la paz es contagiosa. Claro. Si nosotros viviéramos en un ambiente pacífico, sería, digamos, hasta la persona más violenta estaría como fuera de lugar. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Salimos a la calle, vivimos en un mundo de agresiones, en el colectivo, de cuidarnos, cuida que no te roben, claro, entonces, que no te maten. Exactamente. Esa vida permanentemente alerta ante la violencia no es buena para nuestra salud mental. Entonces todos terminamos como alienados. Si no queremos tener una sociedad alienada, fíjate que las consultas y las consultas a los consultorios psiquiátricos y psicológicos han aumentado en una proporción considerable. Y lo mismo que ciertos síndromes que antes eran aislados, por ejemplo el de pánico, no era habitual que nosotros encontráramos chicos de la escuela primaria con un ataque de pánico. No. Porque el chico iba al colegio. Ni que ejercieran bullying otros chicos sobre compañeros. Exactamente. Entonces, bueno, ni era como... Siempre había alguna cargada, el chico que usaba anteojos, le decías cuatrochi, pavaditas así, pero no eran cosas tan agresivas. Agresivas. Hoy se agrede por cualquier motivo, y también, vos fijate, el tema que decíamos respecto del orden. Sí. En una institución, sea la familia, sea una institución educativa, tiene que regir un orden, es imposible. Alguien tiene que mandar y el resto acatarse. Y de las cabezas depende mantener ese orden y que ese orden sea justo. Yo no digo que no se pueda protestar, que el obrero no pueda protestar por una medida, digamos, que considere injusta, pero la protesta no tiene que alcanzar el nivel de violencia donde en realidad se está, digamos, poniendo en una fase donde se molesta al prójimo de un modo tal donde para defender mis derechos estoy pisoteando el derecho del otro a transitar, a caminar libremente. Es decir, hemos dado vuelta las cosas de tal modo que es muy difícil ahora de retornar a lo que
lo que debiera ser un modo pacífico de demostrar. Sí. Ahora, fíjate vos lo que decías, que el bien se irradia, ¿no es cierto? Y que también el mal. Yo tengo una amiga que trabajó muchos años en Estados Unidos como psicóloga, y ella muchas veces hemos hablado, inclusive estuvo en el programa, cómo en Estados Unidos, que es un país que, bueno, vive en guerras por distintas causas, ¿no? Que Irak, que Vietnam, que esto, que aquello, el trato que reciben los que vuelven de la guerra, ¿no? Porque esa gente llega tan choqueada que si no es tratada, termina suicidándose. Sí, sí, porque el hombre, si bien naturalmente para sobrevivir acepta que puede llegar a ser violento, en una sociedad donde hay otras estructuras distintas, como ser el poder vivir en una convivencia pacífica, armoniosa, al ver que es violentado y que tiene que matar a otro hombre, que a veces ni saben por qué lo matan, entonces se le crea un trauma dentro de su propia personalidad, ¿no? Claro, sí, sí, que en general tiene que ser tratados todos. Y así todo, muchos quedan muy mal, ¿no? Y sí, sí, porque justamente lo que decíamos, la violencia no es algo que, que tenga repercusión para afuera, sino que a mí mismo me destruye. Claro, o sea, psicológicamente destruye al propio hombre. La persona violenta, cuando toma conciencia de lo que ha hecho, es tarde. Claro. Y entonces hay como una culpa permanente por esa violencia que no puede dominar. Pero todo eso sería factible de revertirlo si empezáramos a tener ambientes no violentos en las casas, ambientes no violentos en los colegios, ambientes no violentos en el grupo de amigos. Claro. Sí, porque por supuesto que todavía a esto tenés que agregar que a la violencia se la incentiva aún más a través de diversas adicciones. El alcohol, la droga, claro, no vamos a entrar en otros temas. Pero son temas concurrentes. Que tienen que ver, que están unidos. Concurrentes porque, bueno, la reacción frente, digamos, son estimulantes. Los estimulantes terminan por minar con la clara razón del hombre y terminan por permitirle hacer cosas que por ahí voluntariamente, y si lo hubiera pensado, no hubiese hecho. Claro. Y ya es tarde cuando se da cuenta. Maya, hablando en un contexto general, vos hablaste del orden, de contemplar al otro, lo cual sería solidaridad. O sea que el camino hacia la no violencia podría ser educar en las virtudes humanas. Educar en las virtudes, precisamente. Educar en las virtudes. Fíjate que yo mencioné aquí solamente a la justicia, pero pensemos que, hablando de las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, vos fijate que la templanza tiene justamente esa, digamos, esa finalidad, que nuestra pasionalidad no nos deje cometer males, porque una cosa es ese fondo vital que todos tenemos de esa agresividad necesaria para salir al frente, salir adelante como individuo, como persona que aporta a la sociedad, pero ese apasionamiento también tiene que ser moderado. O sea, una cosa es que mi pasión, suponte por el estudio, haga que yo no prepare el almuerzo para mis hijos, para mi marido, o que, digamos, estoy tan enrolada con ese apasionamiento que, en fin, no me bañe. O sea, no me dé tiempo. No hacer feliz al que está al lado tuyo. Fíjate que las 4 virtudes, no estamos hablando aquí de una cuestión religiosa, sino de una cuestión de filosofía moral natural. Sí, exacto. Bueno, Maya,
Ya el tiempo se nos fue, parece mentira. ¿Qué mensaje le darías a la familia? Porque el tema de la violencia está inmerso en todos, ¿no? ¿Qué mensaje le podríamos dejar a quienes nos están escuchando? Y sobre todo este programa va dirigido a la familia. ¿Qué le dirías? Mira, para mí lo importante en el caso de las familias es primeramente edificar la familia en torno a valores. Entonces, si el hombre y la mujer que forman una familia tienen claro y comparten esos valores se los transmiten a sus hijos y van educando a sus hijos en esos valores y buscan luego instituciones educativas que los acompañen en eso y controlan también que las amistades que tengan sus hijos compartan esos valores. Porque básicamente si nosotros nos proponemos, y por eso te digo, no estoy hablando acá desde un criterio puramente religioso. ¿No? Desde un criterio religioso podría proponerte, pero estoy hablando en general para cualquier familia, sea o no religiosa, o sea, profese la religión que profese, tiene que tener un ideario valoral, y eso, digamos, porque uno al fin y al cabo, como madre, ha pretendido que sus hijos lleguen a ser buenas personas. Exacto, lo principal. Y que sean felices. Sí. Las dos cosas que uno piensa cuando nace un hijo es que este chico sea una buena persona y que sea feliz. Sí. ¿Cómo lograr eso? Eso se logra si nos damos cuenta que estamos transmitiendo valores a nuestros hijos. Si nosotros le decimos a nuestros hijos sobre el valor de la verdad y de no decir mentiras y demás, pero después llaman por teléfono, decirle que no estoy. Y bueno, el chico en realidad imita lo que ve en su casa. Si realmente nosotros damos ejemplo de ser justos, ser prudentes, ser caritativos, ser templados, lo más probable es que nuestros chicos también lo sean. Muchas gracias, Maya. Queridos amigos, gracias ante todo por elegirnos una vez más. Bueno, esperamos que más o menos haya quedado claro. Es muy amplio este tema, pero creo que todo pasa por el corazón, ¿no? Si nosotros formamos a nuestros hijos en valores, y bueno, van a ser seres que van a amar al que tiene al lado, lo van a respetar y van a caminar hacia la paz. El camino hacia la paz no se logra por decreto ni se logra por imposición, sino con un corazón en paz, un corazón que tenga valores, ¿no? Y un hogar que contenga también, ¿no? Decía Juan Pablo II en uno de sus primeros encuentros con las familias, cuidar a la familia como el jardinero cuida su jardín, ¿no? A esta le hace falta ponerle un palito para que crezca derechito porque se me está torciendo. Esta necesita más agua. No todos nuestros hijos necesitan lo mismo, pero sí todos necesitan de los padres, nosotros. Será hasta el próximo programa y no olvidemos que para educar quizás nuestros hijos no se acerquen a Dios, pero sí nosotros los tenemos que poner delante de Dios y rezar por ellos. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.